Buenos días, les saluda el secretario general nacional del partido político Perú Libre, doctor Vladimir Cerrón Rojas, con motivo del 90 aniversario del natalicio de Tomás Borge Martínez, personaje histórico nacido en la ciudad de Matagalpa el 13 de agosto de 1930. Tomás Borge fue escritor, poeta, político y revolucionario nicaragüense, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1961 e histórico luchador contra la familia Somoza. Asumió cargos muy importantes como ministro del Interior y embajador de Nicaragua en la República del Perú. Mantuvo una coherencia ideológica y compromiso de lucha hasta su muerte. Para homenajear a este gran personaje latinoamericano, he escogido un libro de su autoría, denominado Un grano de maíz, escrito en 1992. Aquí quiero destacar algunos pasajes que considero sumamente importantes e inéditos de la obra, que solamente pueden brotar de la conversación de dos comandantes de la revolución, Tomás Borge y Fidel Castro. Ambos empiezan este conversatorio concluyendo que la historia al juzgarlos no será imparcial, no será objetiva, que solo hay aproximaciones e interpretaciones diversas. Por tanto, sentirse parte de la historia tampoco es grato como se cree, dicen ellos. Pero a pesar de todo esto, el revolucionario debe mantener una convicción de victoria. Borge recuerda que Cuba hizo grandes esfuerzos por ayudar a la lucha guerrillera en América Latina. Manifiesta también que la insurrección popular que derrocó a la dictadura de Somoza tenía una fuerza natural, que el Frente Sandinista logró un apoyo unánime en América Latina de gobiernos de derecha y de izquierda. Hasta Carlos Andrés Pérez Revela envió armas y solicitó el apoyo de Fidel. Confiesa que la derrota electoral también del Frente Sandinista en 1990 fue un desgarrador y aleccionador golpe para él, sumado a la caída de la URSS. Borge interroga a Fidel: ¿cree que era posible haber salvado a la URSS? Fidel dice que la URSS se autodestruyó, es decir, que el socialismo no desaparece por muerte natural, realmente fue un suicidio. Predijo que la URSS viviría la peor forma de capitalismo, el neoliberalismo, la receta del Fondo Monetario Internacional y las ingratas experiencias de los pueblos de América Latina, África y Asia, y así fue en los primeros años. Puso en evidencia que en la actualidad mundial se viven grandes contradicciones antagónicas entre los países tercermundistas y el hegemonismo de los Estados Unidos, pero que esta contradicción no queda ahí, sino que también alcanza a las grandes potencias capitalistas que luchan despiadadamente entre sí. En una parte importante de la obra, Borge aborda sobre la desideologización. Dice que le indigna ver personas que pretendan enviar a las ideologías al cementerio. Se pretende desideologizar todo, las propuestas políticas, las discusiones económicas o las relaciones internacionales. En realidad, lo que pretenden con esto es hacer creer que llegó el fin de la ideología marxista. Pero Borge y Fidel llegan a la conclusión que el marxismo, el leninismo, así como las ideas de Engels o del Che, van a permanecer en el tiempo, siempre y cuando no se vuelvan dogmas inmutables, porque sería caer en el plano religioso y en el plano no científico. Pero Fidel dice que en realidad vivimos un mundo más ideologizado que antes, donde se quiere imponer la ideología del capitalismo, del neoliberalismo y del imperialismo, desapareciendo toda ideología que no coincida con ella. Así el neoliberalismo se constituye como la ideología del imperialismo en su fase hegemónica mundial. Pero esa ideología que impone Estados Unidos a los demás países no las aplica en su territorio. Les dice a los países de América Latina: no tengan déficit presupuestario, mientras que ellos tienen un gran déficit de cientos de miles de millones. Dice no al déficit comercial cuando los mayores en déficit comercial son los Estados Unidos. Dice no al proteccionismo cuando las principales políticas proteccionistas las tiene Estados Unidos. Dice no al subsidio de la agricultura y de la industria
cuando el primero en subsidiar su industria y su agricultura son los Estados Unidos, entre otras cosas, obviamente. El neoliberalismo en realidad es la política del saqueo, con intereses y comisiones de sus inversiones, con fuga de capitales, con intercambio desigual. Se multiplican así las formas de saqueo en la medida que los gobiernos latinoamericanos lo permitan. La ideología de Estados Unidos, dicen, pretende un intento de integración latinoamericana, pero no para integrarnos hacia una liberación, sino para integrarnos a su economía, porque las luchas entre las grandes potencias implican disputarse América Latina. Ambos interrogan también qué porvenir en tal caso le espera a América Latina. América Latina, que tiene 400 millones de habitantes y que en 30 años tendrá cerca de 800 millones. Ellos dicen que así no hay porvenir, razón del por qué constituye una obligación para la izquierda prestar una atención o seremos esclavos en nuestro propio territorio. Pero contradictoriamente, 800 millones de habitantes no se pueden exterminar fácil. Se repetiría la historia del descubrimiento y la conquista con los nuevos indios, que somos nosotros. Aunque en la conquista lo único que se descubrió fue la violencia y misericordia de los conquistadores. Borges también dice que la democracia significa un poder popular y que en vez de asustar a los ricos, a los banqueros, a los generales, estos utilizan admirablemente a su favor, haciendo que la gente vea a la izquierda como antidemocrática. Fidel agrega finalmente que la democracia realmente lo determinan los dueños de las riquezas, quienes controlan los medios de información y distribuyen los recursos. Asimismo, Borges agrega que los capitalistas se enorgullecen de la democracia y la utilizan como un instrumento de dominio, promoviendo euforias constitucionalistas, defensa de las instituciones, haciendo apología del voto y también de las libertades civiles. Pero detrás de todo esto abunda una cantidad enorme de mendigos. Así que todo el aparato democrático de nuestros países solamente está para inhibir la capacidad política de las masas y limitar la participación de los trabajadores en la conducción del Estado. Refiere también que en los países capitalistas del tercer mundo te encuentras al ciudadano enajenado, que no es nada, es un cero a la izquierda, un individuo al que cada 5 años lo llevan a votar, sin saber por quién, ni por qué, ni para qué va a votar. Su bajo nivel de cultura política no le da la oportunidad de decidir libremente. Es decir, está influenciado inclusive por mecanismos de control mental y después nunca se le vuelve a ver, sin que exista una identificación entre el hombre y el Estado o el hombre y la sociedad, y vuelve a ser condenado a una lucha por su supervivencia en algún lugar. Fidel dice que también se quiere presentar a una nueva Grecia, cuando en realidad Atenas tenía solamente 40.000 ciudadanos y 90.000 esclavos. 35.000 estaban en la agricultura, 25 en la minería, 20.000 haciendo servicios domésticos y 10.000 niños esclavos. Por cada hombre, mujer y niño libre en Atenas existían 2 esclavos. Hasta los historiadores y los filósofos tenían esclavos. La democracia no se puede decir en tal caso que surgió en Atenas. Allí había una sociedad de clases, había una permanente contienda civil. Y se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre esa sociedad y la que exalta el imperialismo en estos momentos? Simplemente ninguna. Estados Unidos habla de democracia, pero tiene un sistema de gobierno monoclasista, una clase dominante, con distintas formas de discrepancias y opiniones, pero que en nada amenazan a su sistema, porque en todas partes del mundo los que no tienen dinero no pueden proponerse objetivos políticos, son eliminados. Por ello la sociedad capitalista no es una democracia, porque es la máxima expresión de la lucha feroz entre los hombres. Solo puede existir democracia, plantea, en el socialismo. Borges llama a la izquierda latinoamericana en este libro a no caer en la incertidumbre, porque eso impide recuperar territorios y conciencias humanas. No deben negarse a ellos mismos, sino más bien reafirmar principios que
deben presentarse al no haber desaparecido las causas que lo originaron. Continúa que el mayor peligro para los revolucionarios es seguir a la izquierda europea, una izquierda arrinconada por la derrota del socialismo, amenazada por el renacimiento del fascismo. La izquierda latinoamericana, por el contrario, tiene su propio material, su propia materia prima para actuar por sí sola. El número de pobres crece en América Latina y reaparecen epidemias que suponíamos eran del pasado. Asimismo, Borges denuncia que la izquierda no debe limitarse a lograr un capitalismo menos cruel, menos injusto. Eso no existe, dice. La meta histórica es extinguir el capitalismo. El triunfo total del capitalismo sobre otro modelo económico no es más que propaganda. Finalmente, ambos concluyen preguntándose cómo descansarán sus restos de los líderes revolucionarios después de estas grandes hazañas, y señalan que debe ser de la forma más modesta, puesto que la historia de la humanidad en todos los continentes y civilizaciones ha demostrado que los grandes monumentos se caen, son destruidos, y solo queda en la memoria la arquitectura, la proeza del ingeniero, de los materiales, y casi nadie se acuerda de quienes lo promovieron. En realidad, pensar en esto es un ridículo manifiesto. Por ello, José Martí decía que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, como es esta obra. Muchas gracias.